Todas las personas, en algún punto de su vida, sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción, pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad. Esto es, Me Fracturé. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Este es tu podcast Me Fracturé y estamos en la segunda temporada, episodio 10. Se va pasando muy rapidito, o por lo menos a mí se me ha hecho muy rápido. Hoy tenemos un invitadazo, un testimonio, una vez más, como me gusta decirlo, muy bárbaro. El episodio de hoy se llama El Mejor Vino. ¿Por qué el mejor vino? Porque Dios nos hizo ese mejor vino. Somos sus creaciones predilectas, somos como decimos acá en México, sus chiqueados, y nos hizo para ser felices. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no nos creemos ese mejor vino, pero casi siempre es por razones externas, porque algo nos pasa, porque alguien nos hizo algo o tuvimos ausencia quizá de ese amor. Pero aquí lo vamos a ir desmenuzando con este testimoniazo que tenemos. Hoy tenemos un invitado que tengo rato ya de seguirlo en las redes sociales. Trae muy buen contenido católico. Hoy tenemos de invitado a Walter. Walter, de verdad es un verdadero honor y placer tenerte aquí. Él es creador de contenido digital 100% católico, muy padre. ¿Cómo estás, hermano? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir desde este espacio contigo y de verdad que igual he tenido como muy presente este episodio, esta invitación, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que hable a través de nosotros en este momento. Claro que sí, todo es para gloria de Dios y nosotros únicamente somos medios. Exactamente, brother. Entonces, vámonos adentrando en este episodio que es el mejor vino. Quisiera empezar con esta pregunta. ¿Tú te sabes el mejor vino o hay alguna vez en donde tú no te sabes ese mejor vino? Para mí, el descubrir, digamos, que soy como el mejor vino. De hecho, cuando me dijiste el nombre del programa, del episodio, me llamó mucho la atención porque de alguna manera lo relacioné rápidamente a María, porque sabemos el milagro de ella en las bodas de Caná, cuando se acabó el vino. Entonces creo para mí que no hay un mejor vino sin la compañía de ella, porque ella pues sí juega como un papel muy importante para mí en mi camino de fe. Entonces sí creo que a través de su intercesión fue que pude redescubrir este verdadero vino o este mejor vino ante todos los que podemos decir que el mundo quizás me podía ofrecer como el mejor vino o sino también hacer la analogía de la mejor fragancia. Siento que solamente es en Jesús que la puedo encontrar y claramente en algún momento no lo reconocía o estaba ahí y vivía de alguna manera como despistado o no tenía todavía claridad de este don. Híjole, totalmente. O sea, yo creo que para sabernos ese mejor vino, necesitamos siempre la intercesión de Mamá María para que nos lleve a Jesús. El otro día, el padre David, que también ya estuvo presente aquí, subió o creo que tuvo un en vivo y le preguntaban, ¿cómo sabemos que nuestra devoción a María es auténtica? Y él dijo, si esa devoción te lleva a Jesús, es auténtica. Si no te lleva a Jesús, no es auténtica. Entonces, cuando es auténtica, nos vamos a acabar sintiendo ese mejor vino para dejar atrás esas inseguridades. Hoy vamos a hablar mucho de inseguridades. Vamos a hablar de autoestima, de autoconfianza, de este tema que está tan de moda, el amor propio, pero realmente la esencia de lo que es el amor propio sin caer en esto que también se da mucho, el empoderamiento y el yo lo puedo todo y esa falsa
seguridad. Y pues para eso te tenemos aquí, brother. Así que los micrófonos son todos tuyos. No, pues qué gran responsabilidad. Bueno, decirte que cuando comencé, digamos, a conocer a Jesús, pues desde edad muy temprana, porque nací en el seno de una familia católica por influencia de mi abuela paterna. Entonces, desde muy niño crecí como con ese ambiente lleno de fe, con ese ambiente muy mariano. Entonces, que de alguna manera fue construyendo en mí este amor hacia Jesús. Entonces, pero igualmente, a veces como yo siempre me gusta compartir, a mí siempre me gusta decir que nosotros podemos, quizás algunas personas, nacer en el seno de una familia católica y aparentemente parecer que todo está perfecto o que todo está bien, pero sin embargo, en muchas ocasiones o quizás en pocas, también el crecer dentro de una familia católica a veces incluso hasta te puede llevar a tener este, un mayor desierto personal, porque te lleva como a cuestionarte muchísimo por qué crees, si en realidad crees por incidencia de tu familia o es una decisión personal tuya, o cuál es tu verdadera visión personal de Jesús, quién es Jesús para vos personalmente, o por qué creo, por qué voy a la iglesia, por qué estoy en este movimiento, por qué estoy en esta comunidad. Entonces, y a mí, el haber vivido dentro del seno de la iglesia, porque de hecho la iglesia también queda como a la vuelta de mi casa, entonces también ya como ir creciendo en ese proceso y luego ir entrando en la adolescencia, me hizo como entrar en todos estos cuestionamientos, sobre todo porque tipo en el colegio siempre me preguntaban como, pero ¿por qué vas? Porque pues yo era acólito, entonces era como muy famoso en el colegio que me vieran en las procesiones con el traje de acólito. Entonces, siempre me hacían como esos cuestionamientos y yo siempre decía que era por decisión personal, porque de hecho mis padres no eran tan practicantes, pero mi abuelita sí, entonces yo crecí como con influencia de ella y yo era como el que pedía que me llevaran a misa y luego que pedí los sacramentos, pero sí me empecé como a cuestionar muchísimo el por qué, sobre todo porque cuando creces muy dentro del seno de la iglesia, en un momento te llega a confrontar y decir, ¿será cierto eso que dice la sociedad de que he crecido en una burbuja, que no he salido de esta burbuja, que en realidad no conozco el mundo, que en realidad no sé nada, que en realidad estoy ignorando tantas otras realidades? Entonces fue ahí donde empecé como una constante búsqueda de la verdad, de cuál era mi verdad y de cuál era en realidad ese rostro de Jesús que yo quería tener en mi vida. Yo creo que tocaste puntos bien importantes porque para saberte el mejor vino, creo que toda persona debe de tener un código de vida o unas convicciones bien firmes, o sea, saber por qué crees en Jesús, por ejemplo, porque finalmente Él te va a decir que eres el mejor vino, pero si solamente fue por costumbre o porque tu familia te lo dijo, yo me identifico mucho y yo creo que muchos de los que nos escuchan pues porque te llevaban a misa desde chiquito, o sea, porque tiene así años, pero pues podemos caer en ser católicos light totalmente. Entonces, sin una convicción firme de no saber ni por qué crees, porque no es lo mismo creer que creerle a Jesús. Para creerle hay que conocerlo, porque hasta un chamuco cree en Jesús. O sea, sabe de su existencia, sabe que está ahí, pero no le va a entregar su vida. No va a poner su seguridad en él. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar? ¿Qué fracturas, haciendo referencia al podcast, tuvieron que haber pasado para que tú te sintieras ese mejor vino y que tuvieras esas convicciones firmes de decir, por esto sigo a Jesús, ya no nomás porque me lo inculcaron desde niño? Es un buen punto porque justamente yo creo que desde pequeño estaba como en este proceso de caminar en la fe, como por decisión personal. Yo siempre tenía como la iniciativa, era como el típico niño que le gustaba jugar a la misa con sus muñecos, con sus peluches. Entonces, pero creo que lo que me llevó más bien como a este cuestionamiento fue distintas fracturas que tuve a lo largo de mi infancia, puedo decir,
Por ejemplo, a los 9 años viví una experiencia de abuso sexual que me marcó muchísimo, entonces, y en ese momento no la trabajé, simplemente como que la ignoré y ya fue como ya saliendo de la etapa de la adolescencia, cuando de alguna manera el no haber sanado esa herida se volvió a abrir, porque sabemos que cuando nosotros no sanamos una herida y simplemente le ponemos una cura, pero no la sanamos, en algún momento esa cura se levanta, esa curita, esa venda se levanta y podemos ver que la herida todavía sigue fracturada, que todavía la herida está encarnecida porque no la hemos sanado. Entonces, el haber vivido ese episodio de volver a mirar cada imagen de esas distintas experiencias de abuso, el volver incluso a encontrar a través de esas escenas, porque yo te puedo decir, yo siempre comparto, que de alguna manera, no sé si fue una gracia de Dios o qué, pero sentí como que después de esa experiencia de abuso, yo viví como anestesiado porque no recordaba casi nada, ¿me entiendes? Entonces sentí que quizás por eso, no, yo lo veo como una gracia porque siento como que no me afectó tanto y no me hizo caer como en un repentino sufrimiento o vivir una infancia de alguna manera, una infancia en la cual hiciera falta la felicidad, porque sentí que igual mi crecimiento como niño continuó normal, entonces, y seguía pues siempre como dejándome fascinar por el querer jugar, por el querer compartir, por el sentir que viví una infancia feliz en medio de esos momentos, de esas escenas. Pero ya finalizando mi adolescencia, cuando encuentro tener como un encuentro más profundo con Jesús, entonces empiezo a encontrar como las raíces de mis adicciones, que pecados de impureza. Entonces, y ahí fue cuando vuelvo a mirar la mirada hacia atrás, hacia esa experiencia de abuso. Entonces es cuando yo empiezo como un verdadero proceso de sanación. Empiezo como a trabajar más esa parte de mi historia y empiezo a recibir acompañamiento psicológico, también acompañamiento espiritual por parte de un sacerdote. Y fue ahí donde empiezo como a cuestionar también a Dios del por qué no estuvo en ese momento, del por qué me abandonó. Entonces ya también cuestionarlo, el por qué no, el por qué de alguna manera me hizo como olvidarlo y no tenerlo presente, el por qué no me inspiró a hablar, sino que me mantuve durante mucho tiempo callado. No lo decía porque también no recibí como una educación sexual a temprana edad. Nunca nadie me dijo como no dejes que no te hagan esto. Simplemente mi reacción era quedarme en shock y callar. Y también porque fui creciendo, podemos decir, como en un hogar en el cual también, o sea, créeme que yo, por experiencia personal, ya que cuando algún adulto o algún padre de familia o alguna persona le dice a un niño, cállate, no siga hablando cuando un niño está como haciendo muchísimo ruido, créeme que sí marca muchísimo a ese niño, porque yo era como muy ruidoso, entonces y de tantos cállate me terminé callando. Entonces, y como de alguna manera apagando mi voz, ya sabes, como haciéndome muy introvertido. Entonces, fui volviéndome como muy introvertido, entonces me costaba muchísimo como el poder exteriorizar esa experiencia. Y yo cuando empiezo como a trabajar, igual me seguía costando exteriorizarla con mi psicólogo, exteriorizarla con el guía espiritual. Fue un largo proceso, un largo trabajo, pero igual siempre le pedía como al Señor que me diera como esa gracia para poder sanar verdaderamente. Entonces, y ya cuando empiezo a quitar las máscaras, a, a mostrarme y de esta manera con el resto, es cuando entonces yo empiezo a, a conocerme verdaderamente quién soy yo, cuál es mi identidad, a reconocer que mis heridas no son las que me definen, a reconocer que mis caídas tampoco me definen, que soy más que eso, que el Señor tiene un proyecto, que Él me quiere libre, libre de cualquier adicción, libre de cualquier cadena, libre de cualquier pecado, y empiezo como a visualizar esa imagen que el Señor tiene o ese proyecto que Él tiene para mí. Entonces lo empiezo a querer desearlo más profundamente en mi corazón. Y cuando lo empiezo a desear, también es cuando vienen más pruebas, más luchas. Entonces en ese momento me empiezo como a cuestionar
y es que el proceso de sanación es como un proceso largo que también podemos decir que es como un túnel, como, a ver, como un laberinto, porque estás saliendo por un lado, pero luego te encontrás con otro muro, entonces, y se te abre otra herida, entonces, y vuelve a caer y te vuelve a acostar, entonces, y vas, y así, y así, y así luchando. Entonces, yo viví como ese laberinto en el proceso de sanación. Entonces, ya, según yo, que ya iba sanando, que todo bien, la experiencia del abuso, pero entonces luego se me vuelve a abrir la herida, entonces, y yo empiezo a cuestionarme y a decir, pero ¿por qué no hice nada? Pero ¿por qué callé? Pero ¿por qué seguía yendo a ese lugar donde vivía esa experiencia de abuso? ¿Será que me gustaba? Entonces me empiezo a cuestionar sobre mi identidad y empiezo también como a reconocer algunos aspectos de mi vida, algunos aspectos de mi afectividad. Entonces, y empiezo también como a decirme en medio de todo ese ruido como al final tengo que aceptar esto que soy, tengo que aceptar esto que estoy reconociendo, tengo que aceptar esto que estoy sintiendo, tengo que aceptar esto que estoy viviendo, porque al final es parte de mí y si no lo acepto no voy a poder verdaderamente sanar. Entonces es la aceptación la que nos hace a nosotros capaces de podernos abrir y permitirnos sanar por parte de Jesús. Yo diría que para poder reconocer tus fracturas, primero hay que aceptarlas y reconocer que no te definen, porque creo que el principal miedo de nosotros para poder reconocer nuestra herida, nuestras fracturas, es el creer que nos van a definir, es el creer que nosotros somos nuestras heridas, es el creer que nosotros somos nuestras fracturas y no nosotros somos más que eso. Entonces, Está muy fuerte esto. Me llama mucho la atención que hay varias personas con testimonios también de abuso y muchas personas no se acuerdan, como que se bloquea y fíjate cómo es el chamuco. O sea, esta es mi teoría, pues no es la verdad absoluta, pero yo pienso que el chamuco te puede bloquear algo porque si ni siquiera sabes que está ahí, ¿cómo lo vas a identificar y cómo lo vas a sanar? O sea, en tu caso, o sea, bien lo dijiste, eso me hizo perder mi identidad. ¿Por qué? Porque pensamos que somos nuestras fracturas. Nos podemos sentir indignos. Ese peor vino que nadie nos va a querer por lo que nos pasó o por lo que hicimos. Porque puede pasar de las dos, por lo que hicimos o por lo que nos hicieron. Entonces, el otro día escuchaba una frase que me encantó, que es, el demonio sabe tu nombre, pero te dice tu pecado, te llama por tu pecado. Es que tú hiciste esto o a ti te pasó esto. Y Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre, porque Él siempre te va a perdonar. Pero yo siempre digo, o sea, Dios no va a suplir nuestra voluntad, porque para empezar ni siquiera la toca. Es el mayor regalo que tenemos. Y si tú que nos estás escuchando, yo sé que es difícil, pero hay que aceptar y hay que identificar esas raíces. No hay otra forma, es identificar y aceptar. Después hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque la sanación no es de un día para otro. O sea, sí físicamente, o sea, ¿cuánto tarda en sanar una fractura de un dedo o de una pierna? Cuando yo jugaba fútbol, 4 meses de rehabilitación en el quinto metatarsiano. Imagínate en el alma que es más difícil. Siempre es más fuerte. Qué bárbaro. O sea, yo creo que fuiste muy valiente al, al enfrentar esas heridas y reconocerlas. ¿Tú qué consejo le podrías dar a las personas que ya saben lo que les pasa, pero que les cuesta muchísimo enfrentar eso, porque les incomoda, porque les duele? bueno, yo nuevamente les diría que sus heridas no les definen, que lo que vivieron o lo que hicieron no les definen, que son más que eso, que igualmente el Señor, que Jesús, tiene planes más allá de nuestras debilidades. Entonces les invitaría como a aceptar su historia, a mirar también sus heridas como sus gloriosas llagas, a mirar esas heridas, porque al final hay una frase muy bonita que a mí me gusta y que me marca mucho, y es que en nuestra herida está nuestra misión.
Entonces, a Ujú. reconocer que también en nuestra vida está nuestra misión y que el Señor de alguna manera permitió que viviera eso por algo, permitió que viviera eso con un propósito. Entonces, porque al final, yo sí creo muchísimo como, yo creo en la voluntad de Dios, pero también creo que en ocasiones Él permite algunos sucesos en nuestra vida como para fortalecernos o para poder apoyar y ayudar a otras personas. Y ante el mundo esta idea puede sonar loca o puede parecer como de un Dios castigador o de un Dios masoquista, pero yo sí creo que también es ahí donde podemos nosotros vivir más profundamente la misericordia y el amor de Dios. Y yo también lo miro como una gracia. Yo miro como una gracia el poder vivir sucesos que nos marcan y nos llevan muchísimo a vivir el sufrimiento, porque siento que de alguna manera podemos compartir un poco la pasión de Cristo. Bueno, ahí me estoy metiendo un poco más como en la parte como espiritual y sobrenatural a la que estamos Dale, llamados, dale. pero sí, yo sí siento que cualquier herida que hayas vivido, que cualquier momento de sufrimiento, de dolor, no es más que una aproximación a Jesús, que una aproximación a, a tu redención misma. Entonces yo sí creo que cada una de esas experiencias son como escaleras que nos van acercando más a Él y que de nosotros depende mirarlas como un puente para llegar a Él, como un puente para llevar a otro a Él, o pasar todo el tiempo, digamos, rechazándola y también llegar al punto de solamente mirarnos como víctimas, porque también cuando estamos en un proceso de sanación o cuando estamos en ese proceso de descubrir nuestras heridas, podemos llegar solamente a mirar el que nos hicieron, el que tal persona me hizo esto, que el otro me hizo aquello, pero no pensamos en qué hemos hecho. Y quizás no es que vos, digamos, si fuiste abusado o abusaste de otra persona, sino más bien quizás esa experiencia y el cargar con ese dolor de abuso te llevó a ser violento verbalmente con otra persona, te llevó a ser, no sé, como muy agresivo de repente en tu núcleo familiar. Entonces, y así hay distintas maneras en las cuales nosotros vamos reaccionando según nuestra herida. Entonces, el reconocerte que no solamente sos víctima, sino que también tenés que sanar para, para también poder contribuir a la sanación de otras personas, entonces, y a la construcción de la sociedad. Me encantó lo que dijiste. Bueno, para empezar, aquí en Me Fracturé, de hecho, tenemos ese lema que tú mencionaste. En tu fractura está tu misión, que al final te lo voy a preguntar también eso. ¿Cómo de ahí salió tu misión para servirle al Señor? Y le diste el clavo en algo que me encantó también, que es, no te puedes saber el mejor vino si te haces la víctima. Jesús no se hizo la víctima y vaya que podía hacerse la víctima, porque ni la debía ni la temía. Todos los apóstoles lo abandonaron cuando más lo necesitaba y no llegó y le reclamó: yo que les hice tantos milagros, yo que les enseñé tanto durante 3 años y cómo me abandonan. Es difícil seguir, insisto, las enseñanzas de Jesús, pero es tratar de hacernos responsables y la única forma es por medio del Espíritu Santo, porque la neta es que no se puede solo, pues, pero es en esa voluntad, recapitulando, el identificar, el aceptar, el pedir ayuda, los sacramentos, o sea, todo es un proceso. ¿Para qué? Para podernos saber ese mejor vino y no caer en, no, pues, no sirvo, no soy digno por lo que me pasó o por lo que hice, y también lo que tú decías, el herido hiere, si no ha sanado, pues, el herido hiere de muchísimas formas, o sea, de que te vuelves impaciente, de que aunque no quieras, acabas haciendo ese mal. Es como tener un corazón lleno de espinas y querer juntarlo con otro que no trae espinas, y como no te has quitado esas espinas, pues le vas a acabar pinchando el otro corazón y vas a romper puros corazones en amistades, en relaciones, en matrimonios. Está cañón eso. A mí me encantaría preguntarte, ¿cómo emprendiste tu misión de servirle al Señor
a través de esa fractura. Como decías, el Espíritu Santo juega como que al final es el que te va guiando y está encargando como de abrirte el camino para conocer tu misión y de ir preparándolo todo. Entonces fue como de la mano que estaba viviendo mi proceso personal, él iba encargándose como de ir abriendo el camino para poder vivir y descubrir mi misión. Entonces yo siento que mi misión es como el compartir este mensaje de la castidad y teología del cuerpo a otros jóvenes, porque yo no soy solamente, digamos, como mi blog que tengo en Instagram, cuenta de Instagram, sino que fuera de todo lo que publico, también me dedico mucho como a ir a compartir charlas a parroquias sobre temas de castidad, un poco sobre teología del cuerpo, entonces a estar haciendo retiros casi que cada sábado, como estar compartiendo una charla en alguna comunidad que me invita o compartir espacios como este. Entonces siento que mi misión va más allá de lo que publico, pero sí igual te puedo ir diciendo que también Walter Ilustra nació como parte de mi proceso de sanación, porque a mí la psicóloga me pidió como que empezara a dibujar, que buscara como alguna actividad recreativa. Entonces yo empiezo como a dibujar y es ahí donde se va dando esto. Entonces incluso cuando nació Walter Ilustra, fue en el mismo 2018. Es que pasa que yo no sé, yo cuestiono al Señor porque yo le digo que por qué me da como tantas misiones al mismo tiempo. Entonces como que mientras nace la otra misión, también nace la de Walter Ilustra, porque en este mismo 2018 yo empiezo a mirar la necesidad como de querer aportar desde lo que yo podía hacer, porque yo pertenecía a una página llamada Fe y Amor Católico que comparte contenido de evangelización. Entonces, y yo quiero como empezar a aportar, digamos, a la situación de mi país, a llevar un poco de esperanza a través de diseños, a través del arte. Entonces yo realizo como una imagen en la cual pongo un dibujo de Jesús, quizás el Jesús más sencillo que se pueden imaginar, abrazando el mapa de Nicaragua que dice no tengas miedo Nicaragua. Entonces a mí me marca mucho porque yo empiezo a ver que muchísima gente lo comparte y luego yo voy a las manifestaciones públicas y yo miro a una mamá que le habían asesinado a su hijo con la camisa. Entonces, y eso me marcó muchísimo porque yo dije, verdaderamente estoy de alguna manera contribuyendo y llevando un poco de esperanza al Señor a través de mí a este momento de dolor. Entonces, y yo empiezo como a querer conocer más qué era esto de Walter Ilustra. Entonces empiezo como compartiendo, digamos, mis oraciones, porque yo soy mucho como de escribir cuando voy al Santísimo. Entonces empiezo como a hacer dibujos, cada una de esas frases que escribía, o incluso también a querer como ilustrar mi amor a María. Y fue en medio de ese proceso, porque también, ¿qué te puedo decir? A mí Walter Ilustra me ayudó como a poder luchar y combatir mi adicción a la pornografía, porque pasa que también a mí cuando llegaba más la tentación, yo me ponía como a desviar todo ese mal deseo buscando cómo ilustrar o hacer algo. Entonces fue para mí como muy sanador también el crear. Y yo miro como este espacio, Walter Ilustra, como un diario personal, porque más que compartir doctrina o compartir santoral, comparto un poco mi experiencia personal de Dios. Amén, hermano. Qué bárbaro. De verdad, qué admiración. Te felicito. Digo, yo sé que es el Espíritu Santo, pero también es tu voluntad. Y tú eres la prueba viviente para todos los que nos escuchan, todas las bendiciones que pueden salir de una fractura, porque yo me quisiera quedar y ser bien puntual que cuando tú sanas, Dios se empieza a encargar de todo, el Espíritu Santo te empieza, haz de cuenta, como a jalar y te va a sacar todos tus dones. En este caso, fíjate, precisamente tu apostolado tiene que ver con algo de sexualidad, porque eso fue lo que te pasó. Qué casualidad, porque no es casualidad. O sea, era tu misión precisamente por eso. Y a ti que nos escuchas, en tu fractura está tu misión, en lo malo que te pasó. Yo no sé qué es lo malo que te haya pasado. Yo no sé si también abusaron de ti o si te pasó como a mí. Yo cuando no llegué en el fútbol a primera me sentí un fracasado y gran parte de mi misión es decirle también a la gente, es que tus equivocaciones o tus fracasos no existen porque el mayor fracaso que hubo fue Jesús en la cruz y mira lo que salió de ahí, nuestra salvación, o sea, de un supuesto fracaso humano.
¿Qué es lo que te pasó a ti que consideras que ya no puedes salir adelante, que ya no te sientes ese mejor vino? Ah, pues de ahí Dios se va a agarrar y el Espíritu Santo te va a inspirar. Aquí está Walter, es la prueba viviente, o sea, brother, te sacó la creatividad, aparte te canalizó para poner tu parte humana en cómo le voy a hacer para combatir una tentación, te ayudó para sanar y aparte te metió en el campo de guerra en un tema que tú mismo lo viviste, porque tú puedes ayudar a alguien que le pasó lo que a ti, pero yo también puedo ayudar a alguien que se siente un fracasado, pero también alguien más puede ayudar a un matrimonio que se divorció porque ya lo sanó, o Ujú. alguien que se quedó sin lana, sin dinero, o alguien, o sea, etcétera, etcétera, en lo que te pasó, pero obviamente no puedes dar lo que no tienes. Para saberte ese mejor vino, tienes que sanar. Y no hay de otra que con Dios. No hay de otra. Y Dios te va a ir poniendo hasta las personas y casi que hace ahí las indicaciones. Eso sí, nadie se salva del dolor de la purificación, porque el espíritu se purifica únicamente a través de las pruebas. Hermano, no sabes cómo te agradezco este testimonio. De verdad que me sorprendiste porque pues como el Espíritu Santo inspira, pues había cosas, o sea, que ni siquiera habíamos tanto platicado antes de, pero pues hasta quedó mejor esto. Entonces te mando un abrazote hasta Nicaragua, no sin antes que nos puedas dejar las redes sociales para que te sigan, brother, para que te sigan, porque tu apostolado está muy cañón y está muy bueno. No, más bien agradecerte a ti por la invitación. Es igual un gusto el poder compartir y a cada una de las personas que se ha regalado este tiempo para poder escuchar y también sé que al final el Espíritu Santo, el que nos habla, el que de alguna manera va haciendo ese eco en nuestro corazón. Entonces igual les invito como a hacer comunidad y me pueden encontrar en varias redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook como walter.ilustra. Gloria a Dios. Ya te la sabes. Si te gustó este capítulo, compártelo. Ya te sabes las redes sociales. En todo estamos como @ me fracturé, tanto en YouTube, en Spotify, en el Insta. Y a darle, que no hay más. Hay que sabernos ese mejor vino para que Dios nos pueda abrir paso a esa misión de vida por medio de los dones que Él nos dio y ser plenos, porque la plenitud está en el servicio, pero no puede haber servicio si primero no nos preparamos y no nos sanamos. Que Dios los bendiga a todos. Saludos, mi estimado Walter, y a meterle con fe. Amén. Muchas bendiciones. Bye bye.